muchachones, ¿cómo andan? Yo soy Anaís y esto es Se Habla Español. Queridos muchachones, hoy vamos a hablar del español del señor Benjamin Affleck Ball. Sí, señor. Hoy vamos a ver qué tan buena es su pronunciación, su nivel de comprensión, cómo está su riqueza léxica y, por supuesto, sus construcciones gramaticales. Así que, sin más dilación, empecemos. A mí me gustaría hacer una película en español. Y también este invierno hice una película con Justin Timberlake en Puerto Rico y en qué película hablé español. Fue muy exciting para mí. Pero quiero hacerlo otra vez también. Bueno, pues lo primero que diré es que yo no sabía que el señor Ben Affleck hablara tan bien el español. La verdad es que se le oye muy bien. Estoy impresionada. Pero bueno, si detallamos un poquito, nos percatamos de un pequeño traspiés allí con la pronunciación de la R fuerte. Pero esto es un error muy común entre los anglohablantes, porque, bueno, en inglés no existe el sonido R. Por otro lado, dice, fue muy exciting para mí. Bueno, aquí es obvio que olvidó la palabra emocionante y cubrió esa laguna, ese pequeño olvido con su primer idioma. Pero no pasa nada porque igualmente se entiende lo que él quiere decir. Además que luce como muy relajado, muy cómodo hablando en español. Bueno, ahora vamos a ver este otro fragmento donde le preguntan qué es más difícil, si actuar o dirigir. Es muy difícil porque no tienen menos tiempo para dirigir la película cuando estás un actor. Porque tiene que pensar de tu performance. Y entonces necesitas todo el tiempo que puede hacer a dirigir una película. Entonces no quiere perder tiempo para el actor. Bueno, aquí hay varias cositas. En cuanto a la gramática, hay una que otra construcción un poquito extraña, como por ejemplo, cuando estás un actor. Cuando estás un actor. Cuando estás un actor en lugar de cuando eres un actor. Bueno, esta confusión también es muy común entre los estudiantes de español y es la confusión entre los verbos ser y estar. Recordemos que en inglés esta situación se resuelve con el verbo to be, pero en español los verbos ser y estar son dos verbos totalmente diferentes. Por cierto que aquí en el canal tengo dos videos donde te explico los usos de estos dos verbos. El otro asunto es que en un momento dado olvida la palabra actuación y duda sobre qué palabra usar hasta que finalmente usa performance. Este olvido, este lapsus, lo llena con su primer idioma. Y yo pienso que es mejor hacer esto a quedarse totalmente en blanco. Y bueno, ahora seguimos con este otro material. Hice con Chivo Lubeski en una otra película que hice antes que se llama To the Wonder, fue directada de Terrence Malick. Y él me dijo, tengo un amigo muy bueno, se llama Rodrigo y trabajó para Alejandro González Iñárritu. Y dije, quiero conocerle, puedo hablar con él. Él me dijo, sí, y entonces tuvimos conversaciones de filmes, de películas, de directores, de fotografía, y miramos muchas películas, y dijimos, queremos hacer algo como este, o algo como eso. Entonces tuvimos una experiencia muy bien juntos. En esta parte de la entrevista
vemos que tiene algunos tropiezos con la pronunciación de palabras como dirigida, fotografía, experiencia. Pero vamos, estas son palabras difíciles de pronunciar para quien no tiene el español como primer idioma. Pero al final logra pronunciar muy bien la palabra fotografía. De fotografía. Vemos aquí un pequeño desliz gramatical cuando dice, miramos muchas películas. En español, el sustantivo y el adjetivo deben concordar en género y número. Tenemos el adjetivo muchos y el sustantivo películas. Ambas están en plural, por tanto, concuerdan en número. Pero no están concordando en género, porque muchos es masculino y películas es femenino. Por tanto, lo correcto sería, miramos muchas películas. Ante la pregunta si prefiere actuar o dirigir, contestó lo siguiente. Es una pregunta difícil, pero pienso que prefiero a dirigir. Pero no quiero vivir una vida donde no puedo hacer los dos. ¡Wow! Aquí su pronunciación es muy buena. Su construcción gramatical está chévere. Fíjense en lo compleja de la siguiente proposición y lo hizo maravillosamente bien. Dice, no quiero vivir una vida donde no pueda hacer las dos. ¡Wow! ¡De lujo! Ahora vamos a ver este material de cuando se estrenó la película Batman en México. ¡Hola México! ¿Qué pasa? ¡Hola allá! ¿Cómo están? ¡En el calle! Y nuevamente tenemos este pequeño error de concordancia. Esta vez entre el artículo masculino el y el sustantivo femenino calle. En lugar de el calle, diremos la calle. Sigamos viendo. Batman, ¿cuál ha sido tu reto más grande de personificar a este nuevo Batman? La cosa más difícil para mí fue el ejercicio, mano. Tuve que ejercitar cada día con las redes. Estuve muy cansado y también tuve que comer tan mucho de carne y peces. Pensamos que el traje tiene los músculos, que no son tus músculos. Sí, son mis músculos. A ver, Sí, por supuesto. a ver. De Kickstop te tócalos. Sí. Sí. Sí está fuerte. Sí Es son la sus verdad. De verdad que aquí responde de una manera muy divertida a esta pregunta de qué ha sido lo más difícil de personificar Batman cuando dice el ejercicio, mano. La verdad que ese acento mexicano le queda muy simpático. Este hombre es muy carismático, muy simpático, muy agradable realmente. Sí, Que mi tus hijos hijo, creen que eres Batman. mi hijo que tiene 4 años piensa que yo soy el Batman actual, el real Batman. Bueno, ¿qué puedo decir? Este hombre realmente puede hablar español, aunque diga 4 años, aunque diga, piensa que yo ser el real Batman, él puede darse a entender, puede comunicarse con los demás. Y yo pienso que eso es lo más importante, llegar a comunicarse. Y él definitivamente lo hace. Los fans de Batman. Unas palabras para todos los fans de Batman. Muchísimas gracias por venir esta noche en México. Me toca, gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias para venir esta noche. Esta es una confusión muy común entre quienes están aprendiendo español. La confusión entre las preposiciones por y para. Bueno, realmente explicar la diferencia entre ambas preposiciones sería muy largo y ameritaría un video solamente para eso. Pero así, grosso modo, diré que el principal uso de la preposición por
es cuando se trata de el motivo, la causa de alguna acción. Por ejemplo, Ben Affleck dice aquí, muchísimas gracias para venir esta noche, y lo correcto sería, muchísimas gracias por venir esta noche. En este caso, venir esta noche sería la causa, el motivo por el cual él dice muchísimas gracias. En cuanto a la preposición para, la usamos principalmente, hay otros usos, principalmente cuando se trata de finalidad. Por ejemplo, voy a la escuela para aprender. ¿Cuál es la finalidad de ir a la escuela? Aprender. Bueno, vamos a ver ahora a Ben Affleck en una entrevista con motivo del estreno de la película Triple Frontera. Esa es una pregunta difícil porque los todos son muy simpáticos, hombres muy buenos, pero creo que lo más funny fue Pedro Pascal. Tú que también eres director, ¿qué te es más difícil, una película de acción o dirigir tu propia película? Todas las películas son difíciles para los directores. Para mí, como un actor, películas con action son difíciles porque toman mucho tiempo a hacerlos. Aquí parece tener varios lapsus porque en lugar de divertido dice funny, en lugar de películas de acción dice películas con action. Pero bueno, ya hemos dicho que es válido llenar estos lapsus, estas pequeñas fallas de vocabulario con el idioma materno. También se traba un poco cuando intenta decir las películas de acción toma mucho tiempo hacerlas, pero al final lo logra, lo consigue. Son difíciles porque toman mucho tiempo a hacerlos. No sabemos el futuro. Sí que sabemos que tenéis una cosa en común. Los dos habéis sido superhéroes. Tú has sido Batman y tú has sido el supervillano Apocalipsis en los X-Men. Aunque hay una diferencia. Creo que tú tuviste mucha suerte con el traje de Batman. ¿Alguien te dio la idea de ponerle una bragueta al traje de Batman para poder ir a mear? La cosa más importante para Batman. ¿Cuándo puedo ir al baño? No tengo que esperar todo el día. Fue Christian Bale. En esta otra entrevista habla súper bien, muy claro, se le ve muy seguro y además habla de una manera muy divertida. A propósito de divertida, este asunto de ser divertido en otro idioma es una cuestión tremendamente difícil. En principio porque debes saber qué tipo de humor se hace en ese país donde estás, en esa región, en ese entorno en el que estás en ese momento. Realmente es una cuestión cultural. Ben, tú hablas español. Sí. Yo sé que tú hablas español. Vamos a hablar un poquito de español. Si quiere. Primero que nada, ¿cuál es tu palabra preferida en español? Sacapuntas. ¿Sacapuntas? Creo que sí. Esta es otra entrevista simpática donde dice que le gusta la palabra sacapuntas. No sé por qué, pero me parece súper simpático. Lo que sí está claro en esta entrevista es que entiende perfectamente lo que le está preguntando el entrevistador. Pero vamos a seguir viendo. Pero es una lengua muy linda y muy bonita. Y viví en México por un año cuando tuve 13 años. Y también tengo muchos amigos latinos y tengo oportunidades a practicar mi español. Es la alegría de mi vida. Vive en México cuando tuve 13 años. Hay algo súper interesante aquí con la conjugación de los verbos. El verbo vive debería estar en pasado. Viví. El verbo tuve debería estar en copretérito, o lo que es lo mismo, en pretérito imperfecto. Tenía. Viví en México cuando tenía 13 años. Sin embargo, es importante recalcar aquí
que si bien el tipo de pasado que él usó no es el más indicado en este caso, al menos sí tenía el conocimiento que debía usar un tipo de pasado y lo usó, lo cual es tremendo punto a favor, especialmente si consideramos que este asunto de la conjugación de los verbos en español es un poquito complicado. Pero bueno, muchachón, para evitar cualquier complicación cuando vayas a hablar de la edad de una persona en pasado, usa tenía. Yo tenía 20 años, María tenía 10 años, los niños tenían 7 años, etc. Pero volviendo a Ben Affleck, me encanta esto que dice del español, que le parece una lengua muy bonita, que le gusta muchísimo y hay que creerle, realmente hay que creerle porque se ha empeñado en aprenderlo, en practicarlo. Y bueno, especialmente me gusta esa última frase que dice, es la alegría de mi vida. Me encanta. ¿Y tienes algún plato de comida preferido latino? Arroz y frijoles, o plátano, la comida cubana especialmente, pero comida mexicana es excelente. Hay un pequeño traspiés gramatical aquí y nuevamente es de concordancia. Cuando dice comida mexicano. Comida, sustantivo femenino. Mexicano, adjetivo masculino. Lo correcto sería comida mexicana. Y ahí está la concordancia de género. Bueno. ¿Qué podemos decir del español de Ben Affleck? Bueno, en cuanto a su comprensión, yo creo que su comprensión es muy buena. Él entiende las preguntas que le hacen, entiende los planteamientos que le hace su interlocutor y responde en consecuencia. Así que yo creo que su comprensión es muy buena. En cuanto a su gramática, pues tiene algunos deslices gramaticales como la confusión de preposiciones, como la falta de concordancia entre artículo y sustantivo, entre sustantivo y adjetivo, alguna que otra construcción un poquito extraña. Sin embargo, hay otros momentos en que elabora unas construcciones gramaticales bastante complejas, propias de un nivel de español muy avanzado. Y eso, señor Affleck, merece todo mi respeto. En cuanto a su riqueza léxica, este señor es dueño de un muy amplio vocabulario en español, aunque a veces tenga pequeños olvidos, pequeños lapsos que llena con su primer idioma. Él logra la interacción con hispanohablantes, logra comunicarse, su mensaje llega, se entiende lo que él quiere decir. Por tanto, su riqueza léxica, su vocabulario es muy bueno, es de un español muy avanzado. ¿Y qué podemos decir de su pronunciación? Bueno, pues se nota que él presta mucha atención cuando habla con hispanohablantes. Se nota que trata de imitar esa pronunciación, sobre todo la pronunciación de los latinoamericanos. Entonces, presta atención y pues logra pronunciar muy bien. Tiene una muy buena pronunciación. En general, Ben Affleck tiene un muy buen nivel de español que le permite interactuar tranquilamente con hispanohablantes y expresar emociones, opiniones, sentimientos y hasta su sentido del humor. ¿Qué más se puede pedir? Y bueno, muchachones, hasta aquí nos trajo el río por hoy. Nosotros nos veremos en una próxima oportunidad y hasta la vista.